Hola, gracias por acompañarnos, espero que estés muy bien y quiero preguntarte cuánto confías en Dios. Hay situaciones diariamente en nuestras vidas que nos llevan a pensar siempre en el futuro, en las consecuencias de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Eh, Situaciones del empleo, del trabajo, crisis, impuestos, cosas que no controlamos que empiezan a ocurrir alrededor nuestro, que simplemente nos ponen a pensar a nosotros, ¿será que en un día, en un mes, en un año habrá estabilidad? ¿Tendremos lo suficiente para vivir? ¿Tendré dinero para pagar esto o aquello? El trabajo es estable, la tecnología permitirá que aún tenga trabajo en un futuro, o simplemente la situación del país, mi empresa. Hay muchos factores que nos llevan a considerar que el futuro no es agradable, el resultado del futuro es negativo para nosotros o para nuestra familia. Y eso se refleja en algo que nosotros llamamos ansiedad o preocupación. Y es estar pensando mucho en consecuencias en un estado futuro negativo, de tal forma que no podamos concentrarnos en el presente. Es afanarnos por algo que aún no ha ocurrido, pero que hipotéticamente podría llegar a ocurrir. A veces simplemente esperamos lo peor y nos preparamos como si ya fuera una realidad. O simplemente sufrimos como si ya estuviéramos en esa situación. Lucas, capítulo 12, versículo 22, dice lo siguiente. Dijo luego a sus discípulos. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, a los más cercanos a sus discípulos, a aquellos que ya habían puesto su confianza en él. Dice, por tanto, os digo, viene hablando acerca de la avaricia, viene hablando acerca de aquella persona que ha tenido muchos recursos y dice, bueno, ya conseguí todo, entonces ya a partir de mañana voy a dedicarme solo a disfrutar. Pero esta persona muere y le dice, necio. Necio porque ¿qué sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Y continúa la reflexión de la siguiente forma. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que coméis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Qué es más importante? Lo que vivimos, lo que comemos, el tiempo que dedicamos en vivir o el tiempo que dedicamos en conseguir los recursos para poder vivir. Considerad a los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Otra vez usa un ejemplo con respecto a los animales y nos recuerda, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Valemos muchísimo en el plan del Señor, valemos lo suficiente como para que el Señor se preocupe por nosotros, no nos olvida y Él es quien nos sustenta. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Esta pregunta del Señor es interesante y es muy personal. ¿Qué podemos hacer nosotros con afanarnos con nosotros mismos? ¿Qué cambios podemos hacer a nosotros mismos con el hecho de afanarnos? ¿Podemos hacernos más altos, un codo de estatura? ¿Podemos mejorarnos a nosotros mismos con solamente afanarnos? Y dice directamente, pues si no podéis, ni aún con lo que es menos, que somos nosotros mismos, si no tenemos control ni siquiera de nosotros mismos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué nos preocupa lo que no podemos controlar? Porque nos preocupa aquello que no, en lo cual no podemos intervenir, que no es nuestra culpa ni nuestra responsabilidad, que son cosas que ocurren en otro lugar. Para considerar, hay cierta información que no necesitamos, hay cierta información que no es necesaria porque no hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto. Nos podemos enterar de diferentes cosas y diferentes situaciones de otras fuentes, pero la cuestión es ¿qué aporta lo que yo estoy consumiendo? Ahora sí, más allá de noticias, películas, videos, ¿qué me está afanando? Dice lo siguiente, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dios se preocupa porque la hierba vista bien, porque la hierba se ve hermosa y no le falte sustento, cuanto más a nosotros. Y ahí aclara la razón por la cual nosotros nos afanamos y nos preocupamos. Y lo dice, hombres de poca fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza en la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe a veces nosotros la confundimos con dogma.
con el entender o memorizarnos cosas que son reglas de un estilo de vida y vivir bajo esas reglas. Y no es así. O sea, la fe a la que se refiere el Señor no es una fe basada en reglas, no es una fe basada en una serie de declaraciones. Claro, nosotros las llamamos declaraciones de fe, pero la fe a la cual se refiere el Señor es más dedicada a la confianza, que es el título de esta serie de videos. Es cuánto confiamos nosotros en el Señor como para obedecerle bien, como para llamarlo nuestro Dios, y en este caso, como para no afanarnos. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, cabe recordar lo siguiente. El Señor no nos está diciendo que no trabajemos. Es un paréntesis enorme. No está patrocinando la pereza. El Señor lo que está diciendo es que no debemos vivir preocupados por el resultado. Ni de lo que controlamos ni de lo que no controlamos. El Señor nos está diciendo, yo tengo el control. ¿Cuánto de nuestra fe está puesta en el Señor como para confiar que el resultado es lo que Él quiere? Podemos trabajar y vivir y esforzarnos para agradarle a Él porque el resultado es lo que Dios quiere. Él sabe lo que necesitamos y no nos va a dejar desamparados. Eso es confianza, esa es la fe de yo confío en que el Señor me sustenta y me cuida. ¿Saben que es imposible para un ser humano? Imposible para un ser humano es alcanzar la salvación. Imposible para un ser humano como nosotros es pensar en que nosotros mismos podemos alcanzar la salvación. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es imposible para nosotros salvarnos. Es imposible. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. Porque no somos buenos. Porque no somos justos. El Señor nos juzga, somos condenados y la única forma es que el justo muera por los injustos. Es que alguien que no está lleno de maldad, que no está lleno de pecado, dé su vida por el rescate del más vil pecador. Que esa es la forma en la cual debemos vernos cada uno de nosotros. Entonces el Señor hace ese sacrificio y Él solamente nos pide que confiemos en que es suficiente. Que es suficiente para salvarnos, que depositemos nuestra confianza en ese sacrificio y luego, basados en esta confianza, decir, el Señor me salva, me arrepiento de todo lo malo que he hecho porque confío en que Él quiere lo mejor para mí, en que es lo correcto, porque confío que lo que dice su palabra es verdad, porque confío que soy pecador porque lo dice su palabra y confío que no me voy a salvar. Entonces no hay más alternativa que darle mi vida al Señor y decir, Señor, perdóname y sálvame. Y de ahí en adelante seguir viviendo una vida que confía en lo que el Señor dice. ¿Cuánto confiamos en el Señor? Confiamos solamente para, el Señor me salvó y listo, ya soy salvo, ya me voy para el cielo, así sea con las manos vacías, así sea sin hacer nada, me voy para el cielo, pero vivo mi vida sin confiar en cada decisión en mi Dios. Continúa diciendo, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor dice, y nos viene hablando de eso en todo el capítulo, que la razón del ser humano es Cristo, es Dios. Y nuestra labor en esta tierra no es afanarnos, no es preocuparnos, no es ser ricos, no es ser hipócritas, no es alcanzar muchas cosas, ni mucho estatus, ni mucha buena vestimenta. Tampoco es el placer. Nuestro propósito en la tierra es proclamar el nombre de Cristo porque todo lo demás ya fue resuelto. Y eso es algo que el Señor nos pide que confiemos. ¿De verdad creemos que todo lo demás ya fue resuelto? El Señor ya resolvió todos nuestros problemas. Todos. Absolutamente todos. Empezando por el más grave, que es nuestra condición ante Dios. Y nos pasamos de ser condenados a ser hechos hijos de Dios, lo que significa que independientemente de lo que ocurra en esta tierra, si hemos confiado en que el Señor es nuestro suficiente Salvador, al morir vamos al cielo, donde ya no hay necesidades, donde seremos luego resucitados para estar con Él eternamente y no tendremos ninguna necesidad, ni siquiera vamos a necesitar el sol, ni siquiera vamos a necesitar comer, pero habrá comida porque el Señor quiere que disfrutemos nuestra estancia en el cielo. Es decir, no van a haber necesidades, no va a haber dolor, no va a haber nada de que preocuparnos.
Y el Señor nos dice, confíen en que así como hay un paraíso esperándonos en la tierra, también es Él el que nos sostiene. ¿Qué nos pide? Pues simplemente que confiemos en Él y que compartamos esta confianza con las demás personas. ¿Para qué? Para que podamos vivir tranquilamente y para que más personas puedan llegar a conocerle. ¿Podemos vivir una vida llena de preocupaciones, llena de estrés, llena de problemas y aún así irnos para el cielo? Sí. Sí, realmente sí. Bíblicamente podemos vivir una vida llena de preocupaciones, estresados, súper incómodos, súper molestos con todo y aún así irnos al cielo porque la salvación es por Cristo Jesús y no por nada que hagamos. Pero sería un gran desperdicio. Sería un gran desperdicio de una vida que el Señor salvó que no ha decidido servirle. Si no nos gozamos confiando en el Señor y obedeciéndole, tal vez no hemos depositado correctamente la confianza en Él. Tal vez nuestra fe es de oídas o nuestra fe es de memorización. Y tengamos cuidado con la fe de memorización. Guiémonos por la fe de confianza. La fe de Señor, eres tú. Yo no puedo perdonar, Señor. No puedo. Pero confío en que tú dices que debo perdonar. Tú me perdonaste a mí. De esa forma yo puedo perdonar. Señor, yo no tengo nada que dar. Pero confío que lo que tú me has dado es para darlo a los demás. Señor, yo soy malísimo sirviendo, no, de verdad, hasta canto horrible. Pero confío que me has dado dones que debo ejercitar y que debo poner al servicio de mis hermanos. Que aunque para mí no son nada y aunque para mí son despreciables porque no me considero hábil para hacerlos, sé que en tus manos, Señor, tú los harás competentes y harás que sean luz para mis hermanos. Ese es el llamado del Señor, a no estar afanados, a no estar ansiosos, a confiar. Y esa confianza se tiene que reflejar en acciones que muestran que confiamos en el Señor y guían a los demás a confiar también en Él. Feliz día.